y siempre procuro informar. Esto se debe en parte a que he invertido en algunas de ellas y no querría dar la impresión de estar favoreciendo a compañías en las que tengo intereses financieros. Pero la razón más importante es que deseo enfocar la atención en las ideas e innovaciones, no en los negocios específicos. Algunas empresas podrían irse a pique en los próximos años. Suele ocurrir cuando se trabaja con tecnología de vanguardia, y no es necesariamente una señal de fracaso. Lo fundamental es aprender de los errores e incorporar las lecciones recibidas a la siguiente iniciativa, tal como hicimos en Microsoft y tal como hacen los demás innovadores que conozco. Medidas que podemos tomar ahora. He escrito este libro porque no solo tengo claro el problema del cambio climático, sino también la posibilidad de resolverlo. No se trata de un optimismo iluso. Ya cumplimos con 2 de las 3 condiciones necesarias para llevar a buen término cualquier tarea de envergadura. En primer lugar, tenemos empeño, gracias a la pasión de un movimiento mundial creciente liderado por jóvenes profundamente preocupados por el cambio climático. En segundo lugar, nos fijamos metas cada vez más ambiciosas para solucionar el problema a medida que más dirigentes nacionales y locales de todo el mundo se comprometen a arrimar el hombro. Solo nos falta la tercera condición, un plan preciso para alcanzar dichas metas. Del mismo modo que nuestros objetivos se basan en lo que nos dice la climatología, cualquier plan práctico para reducir las emisiones tiene que basarse en distintas disciplinas: física, química, biología, ingeniería, ciencias políticas, economía y finanzas, entre otras. Así pues, en los últimos capítulos, propondré un plan fundamentado en las recomendaciones que me han hecho expertos de todos estos campos. En los capítulos 10 y 11 me centraré en las políticas que pueden adoptar los gobiernos. En el capítulo 12 propondré una serie de pasos que todos podemos seguir para ayudar al mundo a alcanzar la meta del cero. Tanto si eres una autoridad gubernamental, un empresario o un votante muy ocupado y con muy poco tiempo libre, o las 3 cosas a la vez, puedes hacer algo para contribuir a evitar un desastre climático. Eso es todo. Comencemos. 1. ¿Por qué cero? La razón por la que necesitamos llegar a las 0 emisiones es sencilla: los gases de efecto invernadero atrapan el calor, lo que ocasiona que la temperatura media de la superficie terrestre aumente. Cuanto mayor es la cantidad de estos gases, más sube la temperatura. Y, una vez que se liberan en la atmósfera, permanecen allí mucho tiempo. Cerca de la quinta parte del dióxido de carbono emitido hoy persistirá dentro de 10.000 años. Ninguna hipótesis realista prevé que continuemos añadiendo carbono a la atmósfera sin que el mundo siga calentándose, y cuanto más se caliente, más difícil será para los humanos sobrevivir, por no hablar de prosperar. No sabemos con exactitud cuánto daño ocasionaría un aumento determinado de la temperatura, pero no sobran motivos para preocuparnos. Además, dado que los gases de efecto invernadero perviven tanto tiempo en la atmósfera, las altas temperaturas del planeta se mantendrán hasta mucho después de que lleguemos a las 0 emisiones. Reconozco que estoy empleando la palabra cero de forma imprecisa, así que quiero dejar claro a qué me refiero. En la era preindustrial, antes de mediados del siglo XVIII, más o menos, el ciclo del carbono de la Tierra debía de estar bastante equilibrado. Es decir, las plantas y otros organismos y sustancias absorbían aproximadamente tanto dióxido de carbono como el que se emitía. Pero entonces empezamos a quemar combustibles fósiles. Estas sustancias se componen del carbono almacenado bajo tierra, los restos de las plantas que murieron hace mucho tiempo y a lo largo de millones de años se transformaron, debido a la compresión, en petróleo, carbono, gas natural. Cuando extraemos esos combustibles y los quemamos, emitimos carbono, que se suma al que ya se encuentra en la atmósfera. No hay vías realistas para alcanzar la meta del cero que consistan en abandonar estos combustibles por completo o poner fin a todas las actividades que también producen gases de efecto invernadero, como la fabricación de cemento, el uso de fertilizantes o el metano que escapa de las termoeléctricas de gas natural. Por el contrario, lo más probable es que en un futuro de carbono cero continuemos produciendo emisiones pero dispongamos de sistemas para retirar el carbono adicional. En otras palabras, llegar a las 0 emisiones, en realidad no quiere decir eliminarlas por completo, sino aproximarnos a las emisiones netas nulas.
No se trata de un examen de todo o nada que solo podemos aprobar si conseguimos una reducción del 100% y que suspenderemos desastrosamente si no llegamos más que al 99%. Sin embargo, cuanto mayor sea la reducción, mayores serán las ventajas. Una disminución del 50% en las emisiones no detendría el aumento de la temperatura. Solo lo ralentizaría, lo que aplazaría pero no impediría la catástrofe climática. Supongamos que logramos una reducción del 99%. ¿Qué países y sectores de la economía tendrían derecho a aprovechar el 1% restante? ¿Quién estaría legitimado para decidir algo así? De hecho, para evitar los peores escenarios climáticos, en algún momento no solo debemos dejar de añadir gases a la atmósfera, sino también empezar a eliminar parte de los que ya hemos emitido. A veces esta medida se define como emisiones netas negativas. Esto significa simplemente que, a la larga, tendremos que absorber del aire más gases de efecto invernadero de los que liberamos para limitar el incremento de la temperatura. Por retomar la analogía que esbocé en la introducción, se trata no solo de parar el flujo de agua al interior de la bañera, sino también de retirar el tapón y dejar que el agua se vaya por el desagüe. Sospecho que antes de leer este capítulo ya te habías topado con referencias a los riesgos que entraña no alcanzar la meta del cero. Al fin y al cabo, las noticias hablan del cambio climático prácticamente a diario, y con razón, es un problema urgente que merece todos los titulares que se le dediquen. No obstante, algunas explicaciones resultan confusas o incluso contradictorias. En este libro intentaré abrirme camino entre el ruido. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de aprender de algunos de los científicos más eminentes del mundo especializados en el clima y en energía. Se trata de una conversación interminable, pues los conocimientos de los investigadores avanzan a medida que incorporan datos nuevos y mejoran los modelos informáticos que utilizan para hacer predicciones sobre distintos escenarios futuros. Sin embargo, me ha resultado de enorme utilidad para distinguir lo probable de lo posible pero improbable, y me ha convencido de que el único modo de evitar desenlaces desastrosos es llegar a las cero emisiones. En este capítulo quiero compartir parte de lo que he aprendido. Un poco es mucho. Me sorprendió descubrir que lo que en principio parecía un ligero aumento de la temperatura mundial, solo 1 o 2 grados centígrados, podría ocasionar grandes problemas. Pero es verdad, desde el punto de vista del clima, una variación de unos pocos grados supone una diferencia enorme. Durante la última glaciación, la temperatura media era solo 6 grados más baja que la actual. En la época de los dinosaurios, cuando la temperatura media era unos 4 grados más calurosa que la de nuestros días, había cocodrilos viviendo por encima del círculo polar ártico. También es importante recordar que tras estas cifras medias se oculta un margen muy amplio de temperaturas. Aunque el promedio mundial ha subido apenas 1 grado desde la era preindustrial, en algunos lugares ya se han experimentado incrementos de más de 2 grados. En estas regiones habita entre el 20 y el 40% de la población mundial porque aumenta más la temperatura en unos lugares que en otros. En el interior de algunos continentes el suelo está más seco, lo que se traduce en que el terreno no se enfría tanto como antes. Dicho de otro modo, los continentes transpiran cada vez menos. Así pues, ¿qué tiene que ver el calentamiento del planeta con las emisiones de gases de efecto invernadero? Empecemos por lo básico. El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más común, pero hay otros, como el óxido nitroso y el metano. Es posible que hayas gozado de los efectos del óxido nitroso, también conocido como gas de la risa, en la consulta del dentista, y el metano es el ingrediente principal del gas natural que se usa en muchas cocinas y calderas. Molécula por molécula, muchos de estos gases ocasionan un calentamiento mayor que el dióxido de carbono. En el caso del metano, 120 veces mayor en el momento en que se libera. Sin embargo, el metano no permanece en la atmósfera tanto tiempo como el dióxido de carbono. Dicho de forma simplificada, la mayoría de la gente agrupa los distintos gases de efecto invernadero en una sola medida conocida como equivalentes de dióxido de carbono, a veces abreviado como CO2. La utilizamos porque hay que tener en cuenta que, aunque algunos gases atrapan más calor que el dióxido de carbono, duran menos en la atmósfera. Por desgracia, se trata de una medida imperfecta. Al final,
lo que importa no es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, sino el calentamiento y su impacto en los seres humanos. Y, en ese aspecto, un gas como el metano es mucho peor que el dióxido de carbono. Incrementa la temperatura de inmediato y de forma considerable. Cuando empleamos los equivalentes de dióxido de carbono, no contemplamos este efecto a corto plazo. Aún así, son el mejor método de que disponemos para contar las emisiones y suelen manejarse en los debates sobre el cambio climático, de modo que los utilizaré en este libro. Los 51,000 millones de toneladas que he mencionado son las emisiones mundiales anuales expresadas en equivalentes de dióxido de carbono. En otras fuentes se habla de 37,000 millones, cantidad que solo incluye el dióxido de carbono, no los demás gases de efecto invernadero, o de 10,000 millones, que representa únicamente la cantidad de carbono propiamente dicho. En aras de la variedad, y por qué leer, gases de efecto invernadero, 100 veces puede ponerle los ojos vidriosos a cualquiera, en ocasiones uso, carbono, como sinónimo de dióxido de carbono y el resto de los gases. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado de forma espectacular desde la década de 1850 debido a actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Echemos un vistazo a los siguientes gráficos. El de la izquierda muestra cuánto han crecido las emisiones de dióxido de carbono desde 1850, y el de la derecha, cuánto se ha incrementado la temperatura media mundial. ¿Cómo provocan el calentamiento los gases de efecto invernadero? La respuesta breve es que absorben calor y lo atrapan en la atmósfera. Actúan como un invernadero. De ahí su nombre. Todos hemos visto el efecto invernadero en acción a una escala muy distinta. Cada vez que dejamos el coche aparcado a pleno sol, el parabrisas permite que entren los rayos solares y atrapa parte de esa energía. Por eso el aire en el interior del vehículo llega a calentarse mucho más que en el exterior. Esta explicación, no obstante, no hace más que dar pie a otras preguntas. ¿Cómo es posible que el calor del sol atraviese los gases de efecto invernadero cuando llega a la Tierra y luego se quede atrapado en la atmósfera debido a esos mismos gases? ¿Acaso el dióxido de carbono funciona como una especie de espejo unidireccional gigante? Es más, si el dióxido de carbono y el metano atrapan el calor, ¿por qué el oxígeno no? Las respuestas están en la química y la física. Como sin duda recordarás de las clases de física, todas las moléculas vibran. Cuanto más rápida es la vibración, más calientes están. Cuando una radiación de determinadas longitudes de onda incide en ciertos tipos de moléculas, éstas la bloquean, se empapan de su energía y vibran más deprisa. Sin embargo, no toda la radiación tiene las longitudes de onda que se requieren para producir este efecto. La luz del sol, por ejemplo, atraviesa casi todos los gases de efecto invernadero sin que estos la absorban. Casi toda llega hasta la superficie de la Tierra y la calienta, como lleva haciendo millones de años. Pero ocurre lo siguiente, la Tierra no conserva toda esa energía para siempre. De lo contrario, haría un calor insoportable en todo el planeta. En cambio, irradia de vuelta hacia el espacio parte de la energía, una fracción de la cual se encuentra justo en la gama de longitudes de onda adecuada para que la absorban los gases de efecto invernadero. En lugar de proseguir su viaje hacia el vacío de forma inocua, impacta en las moléculas de estos gases y las hace vibrar más rápido, lo que calienta la atmósfera. Por cierto, debemos estar agradecidos al efecto invernadero. Sin él, el planeta sería demasiado frío para resultar habitable. El problema es que los gases de efecto invernadero adicionales potencian cada vez más este efecto. ¿Por qué no todos los gases se comportan de ese modo? Porque las moléculas con dos copias del mismo átomo, por ejemplo, las de nitrógeno u oxígeno, dejan pasar la radiación. Solo las moléculas formadas por átomos distintos, como las del dióxido de carbono y el metano, poseen la estructura indicada para absorber la radiación y comenzar a calentarse. Así pues, esta es la primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿por qué tenemos que llegar a las cero emisiones? Porque cada pizca de carbono que añadimos a la atmósfera contribuye al efecto invernadero. No se puede engañar a la física.
La segunda parte de la respuesta guarda relación con el impacto que todos esos gases de efecto invernadero ejercen en el clima y en nosotros. Lo que sabemos y lo que no, los científicos aún tienen mucho que aprender sobre cómo y por qué cambia el clima. Los informes del IPCC reconocen sin tapujos que existe cierta incertidumbre respecto a cuánto y con qué rapidez subirá la temperatura, por ejemplo, así como respecto a qué efecto tendrá esa subida. Un problema reside en que los modelos informáticos no son ni mucho menos perfectos. El clima es un sistema de una complejidad extraordinaria, y hay muchas cosas que no entendemos, por ejemplo, cómo afectan las nubes al calentamiento o qué impacto tiene todo el calor añadido en los ecosistemas. Los investigadores están identificando e intentando rellenar estas lagunas. Aún así, también son muchas las cosas que los científicos saben y pueden afirmar con certeza que ocurrirá si no llegamos a las cero emisiones. He aquí unos puntos clave. La Tierra se está calentando a causa de la actividad humana, lo que está teniendo unos efectos negativos que se agravarán mucho. Nos sobran motivos para creer que en algún momento dichos efectos serán catastróficos. Llegaremos a ese punto dentro de 30 años. 50. No lo sabemos con exactitud, pero, considerando lo difícil que será resolver el problema, incluso si faltan 50 años para que ocurra lo peor, debemos actuar cuanto antes. Ya hemos elevado la temperatura en al menos 1 grado desde la era pre-industrial y, de no reducir las emisiones, probablemente se habrá producido un calentamiento de entre 1,5 grados y 3 grados hacia 2050, y de entre 4 y 8 grados a finales de siglo. Todo este calor adicional ocasionará varios cambios en el clima. Antes de explicar lo que nos espera, debo hacer una advertencia. Aunque podemos predecir a grandes rasgos el rumbo de las tendencias generales, como, habrá más días calurosos, y, subirá el nivel del mar, no podemos culpar con certeza al cambio climático de sucesos concretos. Por ejemplo, cuando se produce una ola de calor, desconocemos si la única causa es el cambio climático. Lo que sí sabemos es en qué medida ha incrementado el cambio climático las probabilidades de que se produzca esa ola de calor. En cuanto a los huracanes, no queda claro si los océanos más calientes están causando un aumento del número de tormentas, pero existen indicios crecientes de que, debido al cambio climático, estas tormentas son cada vez más húmedas, y las de mayor intensidad, cada vez más frecuentes. Tampoco sabemos hasta qué punto estos sucesos extremos interaccionarán unos con otros para dar lugar a consecuencias aún más graves. ¿Qué más sabemos? Para empezar, que habrá más días tórridos. Podría aportar estadísticas de ciudades de todo Estados Unidos, pero elegiré solo Albuquerque, Nuevo México, porque tengo un vínculo especial con el lugar. Fue allí donde Paul Allen y yo fundamos Microsoft en 1975, Microsoft, para ser del todo exactos. Tomamos la acertada decisión de eliminar el guión y poner la S en minúscula un par de años después. A mediados de la década de 1970, cuando estábamos empezando, la temperatura en Albuquerque superaba los 32 grados, un promedio de 36 veces al año. Hacia 2050, los termómetros rebasarán esta cifra con una frecuencia por lo menos 2 veces mayor. A finales de este siglo, la ciudad podría tener hasta 114 días así de calurosos al año. Es decir, la suma total de días de calor intenso pasará de 1 mes a 3 meses al año. No en todo el mundo sufrirán por igual la llegada de días más cálidos y húmedos. Por ejemplo, la zona de Seattle, a donde Paul y yo trasladamos Microsoft en 1979, con toda seguridad saldrá relativamente bien librada. Es posible que a medida que transcurra este siglo alcancemos los 32 grados hasta 14 días, después de haber tenido un promedio de solo 1 o 2 en la década de 1970. Incluso hay sitios que quizás se vean beneficiados por el calentamiento climático. En las regiones frías, por ejemplo, morirán menos personas de hipotermia y gripe, y caldear los hogares y las oficinas costará menos dinero. Sin embargo, la tendencia a escala mundial apunta a que un clima más caluroso acarreará problemas. Todo ese calor añadido desatará reacciones en cadena. Las tormentas, por ejemplo, son cada vez peores. Los científicos siguen debatiendo sobre si su frecuencia se ha incrementado o no debido al calor, pero en general parece que se están volviendo más violentas.
Sabemos que cuando la temperatura media asciende, más agua de la superficie se evapora y asciende a la atmósfera. El vapor de agua es un gas de efecto invernadero, pero, a diferencia del dióxido de carbono o el metano, no permanece mucho tiempo en el aire. Acaba por precipitarse de nuevo a la superficie en forma de lluvia o nieve. Cuando el vapor de agua se condensa y llueve, libera una cantidad enorme de energía, como sabe todo aquel que ha presenciado alguna fuerte tormenta eléctrica. Hasta la tormenta más intensa dura a lo sumo unos días, pero sus repercusiones pueden persistir años. Por un lado, está la pérdida de vidas, una tragedia en sí misma que deja a los supervivientes desconsolados y, a menudo, en la miseria. Por otro, los huracanes y las inundaciones destruyen edificios, carreteras y tendidos eléctricos que llevó años construir. A la larga, todas estas cosas pueden reconstruirse, por supuesto, pero eso absorbe tiempo y recursos que podrían invertirse en el crecimiento de la economía. Obliga a la sociedad a esforzarse por volver a la situación anterior en vez de progresar. Según un estudio, en 2017 el huracán María revirtió las infraestructuras de Puerto Rico al estado en que se encontraban más de 2 décadas atrás. ¿Cuánto tiempo falta para que otra tormenta lo haga retroceder de nuevo? Lo desconocemos. Estas tormentas más intensas están provocando una situación extraña en la que se mezclan la sobreabundancia y la escasez, mientras en algunos lugares llueve más, otros padecen sequías cada vez más frecuentes y severas. El aire caliente retiene más humedad y, a medida que sube su temperatura, está más sediento y embebe más agua del suelo. Cuando el siglo toque a su fin, las tierras del sudoeste de Estados Unidos contendrán entre un 10 y un 20% menos de humedad, y el riesgo de sequía en la zona se incrementará en al menos un 20%. La amenaza de sequía se cierne también sobre el río Colorado, que proporciona agua potable a casi 40 millones de personas y agua de riego para más de una séptima parte de todos los cultivos estadounidenses. Un clima más cálido traerá consigo incendios forestales más frecuentes y destructivos. El aire caliente absorbe la humedad de las plantas y la tierra, lo que las hace más propensas a arder. Se registran grandes variaciones en el mundo, porque las condiciones cambian mucho de un lugar a otro, pero California constituye un ejemplo dramático de lo que está ocurriendo. Allí los incendios forestales se han vuelto 5 veces más frecuentes que en los 70, en gran parte porque la temporada de riesgo de incendios se está alargando y en los bosques californianos hay mucha más leña seca que prende con facilidad. Según el gobierno de Estados Unidos, la mitad de este incremento se debe al cambio climático, y en medio siglo la destrucción por incendios en el país podría duplicarse respecto a la actual. Esto debería resultar preocupante para todo aquel que recuerde la devastadora temporada de incendios de 2020 en Estados Unidos. Otro efecto del calor añadido es el ascenso de los niveles del mar. Obedece en parte a que el hielo polar se derrite, y en parte a que el agua del mar se expande al calentarse. Lo mismo sucede con el metal, por eso podemos aflojar un anillo atascado en el dedo colocándolo bajo un chorro de agua caliente. Aunque el aumento previsto del nivel medio del mar, probablemente más de 1 metro para el año 2100, puede no parecer gran cosa, la marea ascendente perjudicará a unos lugares mucho más que a otros. Las zonas costeras se encuentran en una situación delicada, como cabe imaginar, pero lo mismo ocurre con ciudades construidas sobre terrenos especialmente porosos. En Miami ya está subiendo agua de mar por los colectores pluviales, incluso cuando no llueve, algo que se conoce como inundaciones secas, y la situación no va a mejorar. De acuerdo con el panorama moderado planteado por el IPCC, en 2100 el nivel del mar en torno a Miami habrá ascendido casi 60 centímetros. Por otro lado, hay partes de la ciudad que se están asentando, o, en esencia, hundiendo, lo que podría sumar 30 centímetros más de agua. La crecida de los niveles del mar tendrá consecuencias aún peores para las personas más desfavorecidas del mundo. Bangladesh, un país en desarrollo que está realizando avances significativos para dejar atrás la pobreza, constituye un ejemplo excelente. Siempre ha sufrido los embates de los elementos. Con cientos de kilómetros de costa bañada por la bahía de Bengala, buena parte del territorio nacional radica en deltas anegadizos de baja altitud y registra precipitaciones torrenciales a lo largo del año. Sin embargo,
el clima cambiante está haciendo la vida aún más difícil a sus habitantes. A causa de los ciclones, mareas de tempestad y crecidas fluviales, en la actualidad es habitual que entre el 20 y el 30% del territorio de Bangladesh se encuentre sumergido, con inundaciones que arrasan cultivos y casas y matan a gente por todo el país. Por último, el calor adicional y el dióxido de carbono que lo ocasiona están afectando a las plantas y los animales. Según investigaciones citadas por el IPCC, un incremento de 2 grados centígrados reduciría el área de distribución geográfica de los vertebrados en un 8%, la de las plantas en un 16% y la de los insectos en un 18%. En cuanto a los alimentos que consumimos, las perspectivas son variadas, aunque predominan las sombrías. Por un lado, el trigo y muchas otras plantas crecen más deprisa y requieren menos agua cuando hay una gran cantidad de carbono en el aire. Por otro, el maíz es especialmente sensible al calor y es el principal cultivo de Estados Unidos, con un valor de más de 50,000 millones de dólares al año. Solo en el estado de Iowa, los maizales ocupan más de 5 millones de hectáreas. A escala mundial, existe una amplia variedad de maneras en que el cambio climático podría incidir en la cantidad de alimentos que se obtienen de cada hectárea cultivada. En algunas regiones del norte, el rendimiento podría aumentar, pero en la mayoría de los lugares bajará desde unos pocos puntos porcentuales hasta cerca de un 50%. El cambio climático podría reducir a la mitad la producción de trigo y maíz en el sur de Europa. En el África subsahariana, es posible que la temporada de cultivo se acorte en un 20% y que millones de hectáreas de tierra se vuelvan considerablemente más áridas. En las comunidades pobres, donde mucha gente ya gasta más de la mitad de sus ingresos en comida, los precios de los alimentos podrían subir un 20% o más. Las sequías extremas en China, cuyo sector agrícola abastece de trigo, arroz y maíz a una quinta parte de la población mundial, podrían desencadenar una crisis alimentaria regional o incluso mundial. El calor añadido no beneficiará a los animales que nos comemos y de los que obtenemos la leche. Los hará menos productivos y más proclives a morir jóvenes, lo que a su vez encarecerá la carne, los huevos y los lácteos. Las comunidades que viven de la pesca también experimentarán problemas, porque los mares no solo se están calentando, también se están bifurcando, es decir, se están dividiendo en zonas donde el agua contiene más oxígeno y zonas donde contiene menos. Como resultado, los peces y otros seres marinos se trasladan de aguas o simplemente se mueren. Si la temperatura aumenta 2 grados, los arrecifes de coral podrían desaparecer del todo, lo que implicaría la destrucción de una fuente de productos del mar fundamental para más de 1.000 millones de personas. Llueve sobre mojado. Podría parecer que una diferencia de entre 1,5 grados y 2 grados no es tan importante, pero los climatólogos han ejecutado simulaciones basadas en ambos escenarios, y el resultado no es alentador. En muchos sentidos, un aumento de 2 grados no solo sería un 33% peor que el de 1,5 grados, sino que podría llegar a ser hasta un 100% peor. El doble de personas tendrían dificultades para conseguir agua limpia. La producción de maíz en los trópicos disminuiría el doble. Cualquiera de estos efectos del cambio climático sería nefasto por sí solo. Pero no habrá nadie que sufra únicamente a causa de los días calurosos o las inundaciones. El clima no funciona así. Los efectos del cambio climático son acumulativos. A medida que suban las temperaturas, por ejemplo, los mosquitos se instalarán en otros lugares, les gusta la humedad, de modo que abandonarán las zonas más secas en busca de otras más húmedas, así que surgirán casos de malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos en sitios donde nunca se habían dado. Los golpes de calor se convertirán también en un problema grave, debido nada menos que a la humedad. El aire solo puede almacenar una cantidad limitada de vapor de agua antes de saturarse hasta el punto de que ya no puede absorber más humedad. ¿Qué importancia tiene esto? La capacidad del cuerpo humano para enfriarse depende a su vez de la capacidad del aire para absorber el sudor que se evapora. Si el aire no puede absorber tu sudor, no te refrescarás por mucho que transpires. La transpiración simplemente no tiene a dónde ir. Tu temperatura corporal se mantiene demasiado alta y, si la situación no cambia, puedes morir a causa de un golpe de calor en cuestión de horas.